si estás de acuerdo, Christopher, de que quede grabada y ya checas la media hora restante. Christopher. No sé, No, si no estás de acuerdo, no hay problema. Bueno, está bien, ya me salgo a las 12. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar con la clase número 19 de la teoría electromagnética y nos quedamos justamente en el cuadrupolo. Entonces, déjenme nada más. Ahí está. Entonces, la idea es de que ahora yo tengo una densidad de carga, ¿vale? Ya sabemos que cuando yo me miro la densidad de carga y veo, digamos, en un punto P, digamos, observo, no sé, por ejemplo, el potencial eléctrico o el campo eléctrico, ¿vale? A una cierta distancia respecto a un marco de referencia. Entonces yo lo que veo son los multipolos eléctricos, ¿no? ¿Vale? Yo veo aquí los multipolos eléctricos y puede resultar el hecho de que la carga neta sea igual a cero, es decir, que el sistema sea eléctricamente neutro. Ahora, también resulta que también puede ocurrir que el sistema sea con un momento dipolar eléctrico igual a cero, ¿vale? O sea, es decir, de alguna manera, eh, incluso los dipolos que puedan llegar a formarse aquí, o un dipolo general, ¿no? O sea, si yo tuviera cargas positivas, negativas, es de tal manera que cuando yo calculo el dipolo, acuérdense que esto de acá corresponde con la integral, o sea, es decir, el momento dipolar eléctrico corresponde con la integral de la densidad de carga por la distancia, ¿no? Entonces, significa esencialmente de que la densidad de carga es simétrica entre el intercambio de R por menos R, básicamente. Entonces puedes tener que el momento dipolar es cero, ¿no? Entonces, en la expansión perturbativa, lo que yo voy a observar en el punto P, pues es la siguiente contribución, ¿no? Que es la de un cuadrupolo, ¿no? Entonces, como un ejemplo real, ¿no? Donde ocurre eso, podemos tener las moléculas diatómicas homonucleares. Homonucleares, por ejemplo, la molécula de nitrógeno 2, ¿no? Dos moléculas de nitrógeno. Estas resultan ser que tienen una carga neta igual a cero, o sea, son moléculas eléctricamente neutras, pero además tienen un momento dipolar eléctrico igual a cero, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, lo primero que voy a observar para el potencial va a ser la expresión para el dipolo, ¿no? Digo, para el cuadrupolo, que va a ser Q y J, como determinamos, RI, RJ menos R cuadrado delta IJ, dividido entre R a la quinta. Donde, donde Q y J es el momento cuadrupolar, ¿no? Eléctrico. Entonces, Q y J pues va a ser igual a, está definido como un medio de la integral en 3 dimensiones de la densidad de carga por RI, RJ, ¿no? Entonces, pues va a depender aquí de cómo sea la distribución de carga, cómo es
este tensor QIJ. Ahora, pues ya que tengo esto, podemos ir a la noción de una especie de análogo a la situación del cuadrupolo del dipolo puntual, ¿no? Digamos, uno puede construir la noción, digamos, como una especie de cuadrupolo puntual. ¿Sale? En analogía con la construcción del dipolo puntual. O sea, básicamente, en el caso del dipolo puntual, lo que teníamos era, recordando, pues yo tenía una carga escalada con un factor S y tenía la carga negativa, ¿no? Y, digamos, la distancia entre las dos cargas, pues la separaba por una distancia B que también escalaba con S, ¿no? Entonces tomamos el límite cuando S va a cero, ¿no? O sea, básicamente aquí yo logro tener una carga muy intensa, ¿no? O sea, una carga infinita, aquí otra carga infinita, pero que están infinitamente cercanas, ¿no? Entonces, o sea, están separadas infinitesimalmente, ¿no? Y se puede definir en ese sentido lo que sería un dipolo puntual, ¿no? O sea, es una expresión matemática, pero simplemente lo que te dice es que cuando tenemos estas circunstancias, obviamente en la realidad pues, no tenemos cargas infinitas ni las puedes juntar tanto como uno quiera, pero pues es una aproximación y va a funcionar bien, ¿no? Para la mayoría de los casos. Entonces podemos considerar una especie de cuadrupolo puntual para, en analogía con esto, ¿no? Pero ¿cuál sería la analogía? La analogía sería la siguiente. Acuérdense que un cuadrupolo lo puedes formar con 4 cargas, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Entonces, en cierta forma, lo que yo voy a tener ahora va a ser 2 dipolos, ¿no? Puntuales, ¿sale? Que eso va a implicar que tengas 2 cargas, ¿no? Entonces voy a tener 2 dipolos, analogía, para el cuadrupolo. Pues yo tengo aquí, ahora el dipolo está caracterizado por un vector, ¿sale? P, pongo igual, ¿ok? Va a ser P sobre S y otro dipolo, pero que apunta en esta dirección con un signo negativo, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, este es el negativo de este, ¿no? Algo en analogía con esto, nada más que estas son cantidades escalares. Y lo vamos a separar por una distancia de S por C, vector, ¿no? Entonces, la separación entre los dos dipolos y la separación de los dos dipolos, y entonces podemos pues hacer lo mismo, es decir, eh, digamos, puedo construir el potencial de cada uno de los dipolos, ¿no? ¿Vale? Se puede, aquí vamos a decir, se puede encontrar, ¿vale? La expresión para, ¿vale? El potencial eléctrico del cuadrupolo con superposición, sumando los potenciales
Yo voy acá. Tomando los potenciales. Tomando los potenciales debidos a cada dipolo. ¿Vale? O sea, en otras palabras, podemos hacer el mismo mecanismo que hicimos, ¿no? Para el caso cuadrupolar. O sea, en otras palabras, yo agarro este potencial, ¿vale? Y con este potencial puedo construir, o sea, obviamente lo tengo que separar, ¿no? La distancia, ¿vale? No, perdón, este es el potencial de Pierre. Agarro este potencial, no está aquí, ¿no? El potencial del dipolo, o sea, básicamente phi de R, ¿no? Para un dipolo. ¿Cómo era? Dipolo. Pues es 1 sobre 4 pi epsilon 0, P punto R sobre R al cubo, ¿no? Entonces, este es respecto al origen, ¿vale? ¿Cómo va a ser el potencial en este punto R, ¿no? Eso es lo que nos dice este dipolo. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerlo en un origen distinto. Por ejemplo, si yo agarro aquí 0 y pongo este sería el origen, voy a poner aquí la distancia R0, ¿ok? ¿Sale? En donde va a estar ubicado el dipolo. Vamos a poner aquí, digamos, el punto P de observación. Entonces, esta distancia de aquí a acá va a ser R. ¿Vale? Entonces, esta distancia, ¿quién sería? Pues, si este es R0, sería, tengo que sumarle R0 más algo que me dé R, entonces sería R menos R0. Entonces, el dipolo que esté ubicado aquí, vamos a agarrar el dipolo P sobre S, ¿no? Que es el que queremos. Vamos a ponerle aquí dipolo menos, vamos a ponerle. Entonces, ahí, de acá, como estaría dado, como 1 sobre 4 pi epsilon 0, menos P sobre S, punto R menos R0, dividido entre R menos R0 al cubo. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo quiero el otro dipolo, P sobre S, tengo que considerar ahora esta distancia, ¿no? SC, que está separada. Pues igual, ¿no? Como lo hicimos la vez pasada. Ahora este dipolo se encuentra en esta posición, ¿no? O sea, va a emitir el campo a partir de aquí, con esta distancia. Pero esta distancia la puedo encontrar justamente con estos dos vectores, ¿no? El SC vector, ¿sale? SC vector y el R menos R0. Igual como en el otro caso, ¿no? Entonces quiere decir que el phi más R, y ahí se los voy a dejar para que ustedes hagan la cuenta siguiente, que va a ser más P sobre S, punto, ahora va a ser, si va en esta dirección, ¿no? Este SC, pues ¿qué es lo que tengo que agregar acá para que me dé R menos R0? Pues tengo que restar el SC, ¿no? Entonces va a ser R menos R0 menos SC, vector, dividido entre R menos R0 menos SC al cubo, ¿no? Y entonces ahora sí el potencial completo de los dos dipolitos pues va a ser phi de R, bueno, el potencial pues va a ser phi de R, que va a ser la suma de los dos, ¿no? Phi más phi menos, ¿ok? Y entonces esto va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, pues ya nada más la suma, ¿no? De los dos sería P sobre S punto R menos R0 menos SC vector sobre R menos R0 menos SC vector al cubo menos P sobre S R menos
R0 dividido sobre R menos R0 al cubo. Entonces ahora hagan la expansión perturbativa en forma similar. O sea, decir, sí, la expansión perturbativa, como se hizo en el caso del dipolo, ¿no? Eso ya se los voy a encargar a ustedes de tarea. Y ustedes pueden probar, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Hacer esta expansión perturbativa. Con esto se puede probar, tarea, hacer la expansión perturbativa en potencias de S. Y bueno, al final la primera contribución en el límite. Bueno, y luego después tomar aquí el límite, que me faltó. Tomar el límite cuando S va a 0, ¿no? Entonces, en potencias de S y tomar el límite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a obtener? Pues lo que se va a obtener es 1 sobre 4 pi epsilon 0 C punto gradiente vector multiplicado por P punto gradiente actuando sobre 1 sobre R. ¿Okay? Esa es la expresión. Y en donde de aquí, pues como si yo lo expreso esto, pues este ya es el resultado, ¿no? Después de hacer expansión perturbativa. ¿Vale? Ok. Bueno, hay quizá algunos pasos, ¿no? que te van a permitir llegar hasta acá, ¿no? Aquí está un poco simplificado, porque obviamente lo que vas a encontrar es esta expresión, miren. Vas a encontrar esta expresión de aquí arriba, ¿sale? Pero en donde el Q y J va a estar en términos del vector C, ¿sale? Que es la separación entre los dipolos, y también del vector P, que es el momento dipolar. Y de aquí se puede ver como el de estructura, ¿no? ¿Vale? De aquí se puede ver como el de estructura, porque, digamos, este phi de R es 1 sobre 4. O sea, es un poquito de jugar aquí con las expresiones, ¿no? Aquí si lo pongo en índices, esto va a ser CI, PJ, derivada I, derivada J, 1 sobre R. Este es simétrico, ¿sale? Entonces, como es un tensor simétrico, pues esto es equivalente a escribir 1 sobre 4 pi epsilon 0, CI, PJ más PJ, CI, dividido entre 2, ¿sale? Entonces aquí puedo poner este factor por la derivada I, derivada J de 1 entre R. Entonces, pues de aquí ya podemos identificar a justamente como el tensor Q y J, ¿no? No sé si recuerdan que cuando derivamos había una manera de probar que justamente estas derivadas son las que me van a dar la expresión tensorial que aparece en la expresión para el dipolo, digo, para el cuadrupolo. ¿Okay? Entonces aquí pues se identifica este factor con el Q y J, y entonces en efecto, pues si yo tengo también un cuadrupolo puntual construido con dos dipolos, pues también se obtiene una expresión, ¿no? Donde el Q y J se identifica en términos de los dipolos y de la distancia que hay de separación entre los dipolos. Bien, entonces, pues así llegamos a esta expresión, ¿no? Bueno, digamos, eso simplemente prueba eso, ¿no? Ahora, esta misma expresión, ¿sale? O sea, quiere decir que cualquier, digamos, o sea, la conclusión de eso simplemente es que cualquier par de dipolos, ¿sale? Que tengan una intensidad muy grande, y que estén muy cerca, infinitesimalmente entre sí, pues van a dar una estructura de tipo cuadrupolo, simplemente, ¿no? Pero obviamente el cuadrupolo pues, puede ser originado no solamente por eso, ¿no? Sino puede ser originado por una cierta distribución de carga, ¿no? Entonces, eso queda ahí, ¿no? Bien, entonces, digamos ya pasando a
la expresión del dipolo. O sea, con esto acabamos, digamos, lo que es el cuadrupolo puntual, ¿no? Ahora vamos a otra cuestión, que es la densidad cuadrupolar. ¿Vale? La densidad cuadrupolar se obtiene básicamente en el mismo sentido. Usamos esta expresión, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, u y j, y luego la derivada i, derivada j de 1 sobre r. ¿Vale? Esta es la expresión para el potencial cuadrupolar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo de aquí determinamos la densidad? Pues ya ayer se resolvió ese asunto. Entonces, la densidad se obtiene usando la ecuación de Poisson. ¿Sale? Que es laplaciano, voy a poner aquí menos epsilon 0, phi igual a rho. Entonces, en este caso simplemente aplicamos el laplaciano, pero aprovechamos de que este laplaciano conmuta con las derivadas, entonces entra hasta acá. Voy a tener la densidad cuadrupolar, va a ser igual a menos epsilon 0, 1 sobre 4 pi epsilon 0, u y j, derivada i, derivada j, de laplaciano de 1 en R. ¿Vale? Y ya sabemos que este laplaciano es menos 4pi delta, y bueno, voy a delta de R vector, ¿no? Entonces, pues aquí el 4pi va a cancelar con este 4pi, este epsilon 0 con este epsilon 0, este signo menos con este signo menos, y pues es la delta, ¿no? Entonces quiere decir que la densidad cuadrupolar pues va a ser igual a Q y J, derivada I, derivada J, de la delta de Dirac. Ok, bien, entonces esa sería la densidad y y listo, ¿no? Ahora, el Q y J, como dijimos, el Q y J es un tensor que es simétrico. ¿Sale? O sea, digamos, si yo lo veo como una matriz, ¿sale? El Q y J es simétrico. Quiere decir esto que Q y J es igual a QJI, ¿vale? Y esto significa esencialmente que yo puedo acomodar la Q como QXX, los términos de la diagonal, y los términos fuera de la diagonal sería QXY, QXZ, QYZ. Estos son los únicos que juegan, ¿no? Porque como es simétrico, estos son los mismos que estos de acá. Entonces hay 6 términos independientes. ¿Ok? Hay 6 términos independientes y entonces quiere decir que
Bueno, también uno puede realizar una, pues es una matriz simétrica, ¿no? ¿Y qué pasa en álgebra lineal cuando tenemos una matriz simétrica? Pues yo puedo diagonalizar la matriz, ¿vale? Se puede diagonalizar para tener una contribución, para reducir el problema a 3 elementos nada más. Tres componentes. Y esto básicamente significa elegir un sistema de coordenadas en donde los ejes principales, ¿no? De ejes principales, digamos X', Y', Z', tal que cuando yo haga esta integral, que está definida como un medio de ρ, voy a poner aquí prima porque es la nueva coordenadas, pues solamente esto de acá sea la parte diagonal, ¿no? O sea, yo cuando haga esta integral, pues yo roto, ¿no?, el sistema de tal manera que solamente sobreviva la diagonal, ¿no? O sea, se puede hacer eso porque en toda matriz simétrica se puede hacer eso, ¿vale? La regla básicamente es encontrar una matriz unitaria de transformación, ¿no? O sea, este Q y J va a transformarse como Q' igual a una matriz U inverso, U, U, y J, ¿no? Entonces, donde esta U es una matriz unitaria. ¿Ok? Bien, entonces, ahora también podemos construir otra expresión, ¿no?, que sería un tensor cuadrupolar. O sea, este es el tensor cuadrupolar 1. Podemos construir otro tensor cuadrupolar, pero que no tenga traza, ¿no? También, entonces vamos a llamarle tensor. O sea, son las propiedades básicamente de, de todo lo que tenga que ver con el cuadrupolo, ¿no? Entonces, este sería el tensor cuadrupolar sin traza, ¿vale? No es el mismo, ¿no?, que este Q, ¿no? Es otro. De hecho, este otro va a estar en términos del Q. Básicamente, lo que se hace es partir de la expresión, perdón, partimos de la expresión, de la expresión del potencial del cuadrupolo, ¿no? De la siguiente expresión, que sería phi de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, y Q y J, y acá lo que tengo es 3 RI RJ menos R cuadrado delta IJ sobre R a la quinta, ¿vale? Esa es la expresión, ¿no?, para el IJ. Y ok,
¿Cómo se llama? Esa es la expresión. Entonces, fíjense, aquí como son tensores con los índices están contraídos entre sí, ¿vale? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo... A ver, ¿cómo es el procedimiento? Déjenme pensar aquí un poquito. Sí, o sea, digamos que yo puedo introducir este Q y J acá, ¿no? Entonces voy a tener Q y J y aquí voy a tener esta contracción, ¿no? Ahora, este Q y J también lo puedo introducir aquí en delta y J, y al introducirlo ahí en delta y J, lo que voy a tener es la traza, ¿vale? O sea, va a ser un delta Q que acá, ¿no? Así de esa forma, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, digamos, es la traza. Aquí hay índice que se suma, ¿no? Entonces, ahora podemos hacer el siguiente tratamiento. Déjame expresar este Q y J en su forma, que sería Q y J, esto de acá es igual a un medio de la integral en 3 dimensiones. Déjame le llamo primado para que no se vaya a confundir con estas R's. Rho de R', RI, RJ. ¿Vale? Prima, prima. El punto fundamental es que la estructura sin traza de este término, si ustedes se fijan, este término es sin traza, porque si yo saco la traza acá, pues aquí me va a quedar 3R cuadrado menos la traza de delta y J es 3 veces R cuadrado, que es igual a 0. Entonces la estructura sin traza de acá hace que este Q y J tampoco tenga traza, ¿sale? No es tan obvio de verlo, pero ese es básicamente el hecho. Entonces una manera de verificar este hecho es lo siguiente. Déjame introducir esta expresión dentro de estos términos, ¿no? Aquí, ¿vale? Entonces voy a tener lo siguiente. Digamos, me fijo nada más en el que no tiene traza, entonces sería RI', RJ'. Entonces voy a tener aquí el término, va a ser R cuadrado, delta y J. ¿Vale? Entonces esto de acá, ¿a qué es equivalente? Pues esto es equivalente a escribir R' cuadrado, ¿sale? Por R cuadrado, ¿sale? R' cuadrado por R cuadrado, porque es lo que está aquí. Y entonces ahora, en vez de agarrar el delta y J para separar estos índices de IJ, lo voy a hacer con el R. O sea, en otras palabras voy a agarrar R y RJ, ¿sale? Multiplicado por R' cuadrado, multiplicado por delta y J. ¿Están de acuerdo que es exactamente lo mismo? Pero, quiere decir que ahora yo tengo este R y J que es exactamente igual como el que está acá. ¿Vale? Profesor, ¿Sí? en esta última línea, ¿qué empezó a hacer exactamente? ¿Cómo? En esta última línea, ¿qué empezó a hacer? Sí, o sea, simplemente lo que estoy haciendo es que quiero multiplicar este tensor Q y J,
¿sale? Lo voy a multiplicar Q y J con este R cuadrado delta y J, ¿no? Pero lo que está dentro del tensor Q y J es este, RI', RJ'. Entonces, RJ' lo multiplico con este factor, que es el que aparece aquí, ¿vale? Y entonces eso es equivalente a R' cuadrado, R cuadrado. Pero R' cuadrado, R cuadrado es lo mismo que R y J, delta y J. Si te fijas, estoy intercambiando el rol de las primadas. Aquí eran primadas, este tensor era el primado, ahora ya no es el primado. Pero esto es equivalente. Entonces, si yo esto lo sustituyo arriba, ahora el R' cuadrado es la que se integra. ¿Qué es lo que tendría yo? Voy a tener Q y J multiplicado por 3 RI, RJ, menos R cuadrado delta y J, que es lo que aparece ahí. Esto de acá es exactamente lo mismo que la integral de 3R', rho de R', aquí también el medio, ¿no? De RI, RI', RJ', multiplicado por este factor, RI, RJ menos 3R cuadrado delta y J, ¿no? Entonces, ahora aplico la identidad que acabo de encontrar. Aquí, pues esto queda igual, ¿no? O sea, este factor con este queda lo mismo. Queda integral de 3R' de R'. Entonces, el primer término, que sería 3 RI', RJ', RI, RJ, lo dejo igual. Pero el otro, utilizo esta identidad que acabo de encontrar acá. Y entonces voy a tener... no, pero aquí no hay ningún 3. Voy a tener, lo voy a poner en verde, RI, RJ, ¿sale? Que es esto que es aquí, R' cuadrado, delta y J. Entonces factorizo R y J. Entonces voy a tener un medio de la integral de D3R', de 3RI', RJ', ¿sale? Menos R' cuadrado, delta y J, multiplicado por RI, RJ. ¿De acuerdo? Porque es lo que factoricé aquí, mira. Es este término y es este término. Entonces, pues ya no es el mismo tensor, ¿no? Porque este tensor, pues no, involucra este término que es sin traza. ¿Sale? Entonces a este tensor se le llama de otra forma, se le va a llamar un teta, ¿sale? Entonces llamamos este tensor como teta y j, que claramente está en términos del otro. ¿De qué manera está en términos del otro? Pues este primer término es justamente el tensor Q y J, y este término es la traza del tensor Q y J. Entonces quiere decir que este teta y J es lo mismo que 3 veces Q y J menos la traza de este término, ¿no? ¿Vale? Y entonces quiere decir que yo puedo escribir el potencial así, el potencial eléctrico, se escribe como como lo siguiente, ¿no? Que sería phi de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 teta y J RI, RJ, R a la quinta, nada más. ¿Sí está claro? ¿Abraham? Sí, ya. Perfecto.
Bien, entonces, es claro también, pues aquí, de hecho, lo puedo mencionar, que por la construcción, entonces por construcción, teta, la traza de esta matriz teta es igual a 0. ¿Ok? O sea, es decir, la suma de los elementos de la diagonal pues son 0, ¿no? Y entonces, como teta también es simétrico, pues entonces, como teta es simétrico, entonces solo hay 6 componentes. Pero teta también es sin traza. Entonces hay 5 componentes. Entonces solamente requerimos 5 componentes del tensor para poder describir las propiedades del término cuadrupolar. ¿Ok? Entonces, digamos, una caracterización completa del potencial del cuadrupolo en un sistema arbitrario de coordenadas requiere la especificación de 5 números, ¿no? Que son estas componentes del tensor teta. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿qué más nos hace falta para caracterizar completamente el cuadrupolo? Pues la fuerza y la torca que puede actuar sobre un cuadrupolo, ¿no? O sea, es decir, ahora queremos saber la manera en cómo, déjame cambiarme aquí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar a esta otra parte. Christopher, ¿no quieres hacer alguna pregunta antes de que nos abandones? No, por el momento no. Ok. Entonces, ok. Bien. Entonces vamos a lo que sigue, que es lo que les comentaba de la fuerza y de la torca, ¿no? Entonces, básicamente la idea es muy similar a los otros dos casos, ¿no? Que es, o sea, lo que queremos es determinar la fuerza y torca sobre un cuadrupolo. 12 horas. ¿Ok? Entonces, queremos determinar esta fuerza Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo más sencillo, también se puede hacer este rollo que hicimos de la expansión perturbativa y todo ese rollo, también, ¿no? Pero en este caso, lo más sencillo es utilizar la densidad equivalente del cuadrupolo, ¿no? Entonces, acuérdense, recordando, entonces, fuerza, ¿no? Primero. Recordemos que la fuerza está dada por F, la integral en el espacio de la densidad sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico que actúa sobre esta densidad, ¿no? Entonces, pues aquí usamos la densidad del cuadrupolo.
Entonces, pues aquí voy a tener rho sub D, ¿no? Digo, rho sub Q. O sea, aquí estoy mezclando, ¿no? Debe ser aquí Q. Y la densidad del cuadrupolo. ¿Cuál sería la densidad del cuadrupolo? Pues rho Q de R. Vamos a decir que el cuadrupolo está ubicado en un cierto punto, ¿no? Entonces, R, aquí tenemos la densidad, ¿no? Más arribita. Por acá está la densidad. Acá está la densidad. Entonces aquí, fíjense, esta densidad está ubicado, o sea, el cuadrupolo puntual, ¿no? Está ubicado en el punto 0. Entonces, para ubicarla en un punto arbitrario, ¿sale? Pues nada más extendemos este R menos R0, ¿no? Por ejemplo. Pero yo lo quiero ubicar en el punto R, ¿sale? Esa es mi variable. Entonces voy a ponerlo así y entonces voy a escribir aquí Q y J, derivada I', derivada J', delta de R' menos R, ¿no? Ahí está ubicado el cuadrupolo en el punto R. Entonces esto vamos a sustituirlo en la expresión de la fuerza aquí. Entonces así la fuerza viene dada por la siguiente expresión, que va a ser ok. Estaba pensando que no es diokis hacer las notas así con la pluma, porque pues cuando ya me toque dar las clases de forma presencial, pues ya tengo mis notas, ¿no? Ok, bueno, entonces la fuerza va a ser la integral de 3R', ¿no? Porque es la variable de la densidad, que sería Q y J de I', de J', de delta de R' menos R. Nada más actúan por la delta de Dirac, del campo eléctrico que actúa en el punto R', en donde está la densidad de carga, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente hacemos una integración por parte y utilizamos la delta, la propiedad de filtración de la delta, ¿no? Entonces, hacer una integración por parte en este contexto, pues significa que estás considerando, bueno, que estas derivadas básicamente van a pasar para acá. O sea, paso primero una derivada, saca un signo menos. Saco otra derivada y saca otro signo menos. Como estoy suponiendo que los campos desvanecen en la frontera, o sea, en infinidad, pues no hay término de frontera, ¿no? Hagan ese tipo de cálculos para que no se convenzan de que en efecto es así. Entonces, quiere decir que estos son constantes, ¿no? Entonces no le afecta. Voy a tenerlo así, ¿no? Como delta I', delta J', E de R', ¿no? Entonces simplemente la R' va a ser igual a la R, y entonces quiere decir que la fuerza va a ser en efecto Q y J, derivada I, derivada J, y el carácter vectorial lo da justamente el campo eléctrico. Y esta, señores, es justamente la fuerza. Esta es la fuerza. La fuerza debido a un campo eléctrico que actúa sobre un cuadrupolo puntual. Pero como ya dijimos, ¿no? El cuadrupolo puntual es básicamente igual, ¿no? Al otro cuadrupolo. El cuadrupolo general, porque, o sea, aquí el Q y J es el que te va a dictar realmente cómo es la estructura de las cargas.
Ahora uno puede calcular igualmente, se los voy a encargar ya de tarea porque ya hemos hecho varios cálculos de esto, la torca, ¿vale? Entonces, torca sobre un cuadrupolo. Nada más les digo cuál es la fórmula para que la recuerden. Pues la torca va a ser N, es la integral de 3R', de una vez les doy la densidad, y aquí también la densidad cuadrupolar, R', de R', cruz, el campo eléctrico, R'. Entonces este es el que le da el carácter vectorial, esta es la torca, entonces sustituyan aquí simplemente y hagan la simplificación, utilicen su tecnología Levi-Civita, y con esto tú puedes demostrar, tarea, se puede demostrar que la torca va a estar dada por 2 déjame agarrar mejor un índice, ¿no? Porque a mí me gusta que quede muy claro. Luego a veces no, cuando tienes tensores, los tensores no son, o sea, los tensores de segundo rango o variantes no son vectores, ¿no? Entonces, a veces en la literatura utilizas igual negritas para los tensores que para los vectores, y entonces hay una confusión. Entonces, mejor escribirlo con índices. Entonces, esto de acá es 2 veces QI J, ¿vale? Derivada J. Espérame, aquí sería epsilon déjame lo escribo de esta forma. Sería epsilon y J, K, ¿no? Y el J sería formado de la siguiente manera: JL, derivada L, donde hay suma sobre L, ¿sale? Del campo en la componente K, ¿sale? Más un término que es similar al caso del dipolo, ¿no? De la torca sobre el dipolo, que en este caso sería epsilon IJ K RJ FK, donde FK pues es la fuerza que ya calculamos arriba, ¿vale? Entonces, esa es la expresión. Entonces, traten de hacerlo para que, y bueno, aquí también se puede encontrar el ejemplo donde las segundas derivadas del campo eléctrico sea 0, ¿no? Entonces, digamos, no hay fuerza, pero sí hay torca, porque la primera derivada puede sobrevivir. Pero algo que se nota aquí, y a diferencia del caso dipolar, es de que si el campo eléctrico es uniforme, por más que tengas por ahí un cuadrupolo, no le va a hacer nada, ¿sale? O sea, tú requieres que por lo menos el campo eléctrico varíe linealmente en la posición para que tú puedas tener una torca. Y necesitas que el campo eléctrico varíe por lo menos como un cuadrado de la posición para que tú puedas medir una fuerza sobre el cuadrupolo. Y bueno, ya para finalizar, también el caso del potencial. Profesor. Sí. ¿El último término es F sub K? Sí, F sub K. Ok. Potencial eléctrico, ¿sale? Del sistema cuadrupolo, campo eléctrico. O sea, este campo eléctrico es externo, ¿no? O sea, digamos, la situación física que tienes que considerar es que
yo tengo por aquí, digamos que, bueno, para no meter más notación, como si yo tuviera aquí, no, tengo aquí, el punto es que este se ve como un punto nada más, ¿no? Entonces este es mi cuadrupolo, yo veo aquí un punto, que es mi cuadrupolo, ¿vale? O sea, esto es como si hicieras un zoom, ¿no? Un acercamiento. Y este cuadrupolo está en presencia, vive en un mar dado por el campo eléctrico. ¿Sale? Que estas líneas serían las líneas de campo. Entonces, si este campo eléctrico varía con la posición, pues esta es la manera en cómo calcular el cuadrupolo. Digo, las fuerzas, ¿no? Ahora, para el potencial, pues igual, ¿no? Usamos la expresión. Usamos la expresión del potencial, que está dado por la integral ρ, en este caso el cuadrupolo, de phi, R'. Cuando este phi es el del potencial, es como un potencial eléctrico externo, ¿no? Debido al campo eléctrico externo, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo aquí, ¿no? Aquí esta talacha la puedes casi visualizar, ¿no? Porque sin hacer mucho cálculo, porque acuérdate que este es QI, J, de I', de J', delta de R' menos R. Entonces igual se hace el mismo procedimiento que en el caso del campo eléctrico, se integra por partes, ¿no? Y entonces inmediatamente puedes ver que el potencial externo pues viene dado por bueno, aquí hay un detalle, cuando yo integre por partes, en efecto no hay signos, ¿no? Pero el gradiente, podemos utilizar que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de phi, ¿no? Entonces ahí aparece un signo por este signo que está acá. Voy a tener aquí Q y J y voy a tener derivada y derivada J de phi. Bueno, así va a ser primero. Y luego introduzco esta expresión y entonces voy a tener igual a menos Q y J derivada I y la componente JS. ¿Vale? Ese es el potencial. Ahora, aquí hay una ventaja que puedes tomar en cuenta si tú quieres, y es que como no hay carga, neta, digamos, aquí en el sistema, vamos a ponerlo aquí, no hay distribución de carga debido al campo eléctrico, ¿vale? O sea, la distribución de carga del campo eléctrico, digamos, está en alguna otra región, ¿no? del espacio que dio lugar a este campo eléctrico, ¿no? Entonces, en este punto particular, en R, digamos, no hay carga de este campo eléctrico. Entonces quiere decir, como no hay carga en R que da origen al campo eléctrico E de R, ¿vale? Entonces, la divergencia de E en R es igual a 0, ¿vale? Entonces quiere decir que aquí yo puedo aprovecharme de ese hecho para escribir lo siguiente. Yo puedo agregar el término que corresponde con la traza de Q y J para expresar aquí en vez del Q y J
el teta, ¿no? El otro tensor, ¿sale? Entonces acuérdense que recordemos que teta y j, creo que era 3 veces u y j menos ukk delta y j, ¿vale? Este es sin traza, ¿no? Entonces, ok, bien, entonces este es sin traza. Entonces de aquí yo puedo despejar q y j, y esto va a ser 1/3 de teta y j, lo de teta y j menos este q, no más, perdón, también 1/3 de q k delta y j. Y entonces este q y j lo sustituyo en esta expresión del potencial, y entonces voy a tener lo siguiente, sustituyendo se tiene que el campo, el potencial eléctrico va a ser menos 1/3 de teta y j más 1/3 de delta y j de delta y ej. Pero como ya dijimos hace un momento, cuando yo multiplique este con este, pues esto me va a dar justamente la divergencia del campo eléctrico. Pero como ya dijimos, la divergencia del campo eléctrico en ese punto es 0. Entonces quiere decir que el potencial es equivalente a escribirlo como menos 1/3 de teta y j derivada i de j. Ok. Y ya con esto prácticamente hemos llegado a todas las propiedades del cuadrupolo. Y pues pueden hacer varios ejemplos, ¿no? Del cálculo de cuadrupolo. Por ejemplo, pueden considerar, o sea, pueden evaluar este teta para la situación de un elipsoide que tenga cierto volumen B, pero con una densidad de carga uniforme. Entonces, se puede calcular, ¿no? Lo voy a encargar de tarea, viene un ejemplo ahí ya hecho en el libro, y son simplemente unas integrales muy sencillas. No es tan complicado, ¿no? Para calcular, digamos, el caso de un elipsoide. Se puede demostrar, por ejemplo, las propiedades sin traza, etcétera, ¿no? O sea, se pueden dejar básicamente el tensor, teta y j, se puede expresar en términos de los semiejes del elipsoide, ¿no? Que son 3, ¿no? AX, AY y AZ, y se puede expresar en términos de esos semiejes. Bien, lo que sigue, ya yo creo que aquí acabamos, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus contribuciones, es un tema más técnico que se llama matemáticas esféricas, pero que es muy sencillo realmente. Es muy sencillito, porque nada más no vamos a hacer ninguna pruebas matemáticas, para eso son los cursos de métodos matemáticos, solamente recordar algunas de las cosas que vamos a utilizar, que prácticamente tiene que ver con los polinomios de Legendre, ¿no? Lo de los armónicos esféricos lo tocaré así muy suavemente, pero son fórmulas que son útiles, muy útiles para la descripción de los sistemas electrostáticos, ¿no? Entonces, no sé si gusten que aquí paremos y
y ya ustedes continúan, bueno, ya ustedes continúan con su discusión, ¿no? A ver, vamos a ver. Jesús se salió. Ah, no. Ah, no, sí, ya no está Jesús. Permítanme tantito. En lo que van decidiendo,
Jóvenes, a ver quién empieza. Ya se me están yendo. A ver, Rubén. Hola, buenas tardes, Doc. En general creo que entendí casi todas las cuentas bien, pero el tema que no entendí fue el de el tensor cuadripolar sin traza. O sea, seguí bien las cuentas, pero no entiendo el concepto de... Ok. O sea, no te queda, no tienes duda en cuanto a la construcción. Exacto, pero no sé qué significa ni cómo se usa o qué No, significa pues, prácticamente. sí, no, básicamente es el mismo, no hay ¿cómo se dice? Mm, el significado del tensor sin traza es exactamente el mismo que el del cuadrupolo, ¿sale? O sea, es decir, te explica, digamos, también la ubicación de donde están las cargas, ¿no? Igual que el otro, pero la diferencia con el Q y J y el otro es simplemente por el hecho de que hay ciertas cantidades, ¿no? Vamos a revisarnos un poquito, como justamente el potencial, ¿no? Que produce, ¿no? Este potencial phi es el que produce el cuadrupolo, ¿no? No depende de la traza del otro, ¿no? O sea, es decir, tú puedes mostrar que al final de cuentas este término es la traza de este Q y J, ¿no? Entonces es un grado de libertad extra que tienes debido a las simetrías, debido a esta estructura R y J, o en otras palabras, debido a la estructura esta, 3RI, RJ menos R cuadrado delta IJ, debido a que este término es sin traza, eso induce una propiedad sin traza de Q y J. Entonces simplemente lo que quiere decir es de que yo puedo pasarle, digamos, la propiedad sin traza a este tensor y entonces eso hace más sencillo el cálculo, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta que entonces la estructura del phi ahora ya no tiene este término, sino tiene el RIJ sobre R de la quinta nada más, ¿no? Entonces son dos formas equivalentes de escribir el resultado, pero en sí el significado es exactamente igual que el otro, ¿no? Nada más Ok, solo es para quitar una dimensión, un un grado grado de de libertad. libertad. Sí, sí, exactamente. Ok. Abraham. Al igual que Rubén, me había creado un poco de confusión esa parte, pero ya me quedó más claro. Y cuando había hecho lo del cuadrupolo, visto como dos dipolos, luego justo ese método se puede reproducir, es decir, los cuadrupolos, juntarlos, crear uno dipolo, por así decirlo, ¿es posible? Sí, claro. Sí, es un tema general, ¿no? Puedes agarrar dos cuadrupolos y puedes formar el octopolo puntual, ¿no? Exactamente con el mismo procedimiento. Ahora no los puedes representar con vectores, ¿no? Porque es un tensor, pero pues simplemente agarras un Q y acá agarras otro Q y digamos, no sé exactamente el negativo del Q, es un detalle ahí que tendría que revisar, pero es una buena pregunta. Si es simplemente como el negativo, posiblemente sea el negativo nada más, ¿no? Porque al final quieres esta resta, mira, ¿dónde estaba? Acá está. No, más arriba. Uno al final encuentra a través de esta resta aquí, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Vas a tener un Q y acá tengo que tener negativo para que cuando tome el límite justamente cancele, ¿no? Y así se va a formar el cuadrupolo, digo el octopolo, y ahora aquí de hecho van a incrementar el número de derivados, o sea, la estructura de hecho va a ser similar a esta, ¿no? Pero con más derivadas, ¿no? Más términos de derivadas. O sea, otras dos derivadas, de hecho. Creo yo, que va a ser otras dos derivadas. Pero sí se puede generalizar este concepto, y de hecho eso se va a ver en lo de matemáticas
esféricas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ¿no? ¿Alguna apreciación, Francisco? Pues prácticamente era la de Rubén, de que no entendía por qué hacíamos el tensor sin traza cuando ya teníamos otro que se supone que igual describía, ¿no? Lo mismo. Pero pues ya lo explicó usted, así que duda saldada. Perfecto, muy bien. Pues anterior, ¿no? De que ustedes van a explorar lo que es básicamente el resto del capítulo. No está muy complicado. Déjenme, de hecho, les voy a compartir un poco las notas que estuve, a ver si lo puedo compartir acá. Disculpe, profesor. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo? Porque creo que no lo pude oír. Sí, que les comentaba que la siguiente semana no vamos a tener clases virtuales. Va a ser como la semana pasada, de que ustedes hicieron resumen del tema, y básicamente lo que van a hacer de resumen es la sección 4.5 en adelante hasta terminar el capítulo, que son matemáticas esféricas. Esta expansión ya la vimos, ¿no? La que vimos la vez pasada, pero es equivalente a otra que yo también ya había empezado, que es esta, que es la expansión binomial. Y después eso lo conectas con resultados conocidos, que son como se llaman los polinomios de Legend, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, la estructura pues es muy parecida o sea, la estructura de aquí de la ecuación 4.72 es básicamente la misma que de la 4.74. Entonces esto lo dan por hecho, y entonces quiere decir que este inverso lo pueden expresar en términos del polinomio de Legend, ¿no? Y es esto, ¿no? Que les digo aquí, 478. Los armónicos esféricos usan otra identidad también conocida, que es cómo expresar los polinomios de Legend en términos de armónicos esféricos. Todo esto son identidades que vamos a tomarlas como hechas, no las vamos a derivar. De hecho, en el posgrado sí las derivamos, pero aquí tómenlas por dadas, ¿no? Digamos. Y el punto es de que eso te permite expresar 1 en R menos R' en términos de los armónicos esféricos, ¿sale? Y pues si ya tengo una expresión alternativa para 1 entre R menos R' en términos de armónicos esféricos, pues también tengo una expresión para el potencial, ¿no? Porque el potencial está en términos de esto. Y eso hace que, por ejemplo, puedas tener una expansión en armónicos esféricos para una distribución, para el exterior de una distribución de carga. Y estos que son, pues son simplemente los multipolos, pero en coordenadas esféricas, ¿vale? Y también puedes hacer en este caso una expansión al interior. Eso ya no son multipolos, sino son para ver cómo es el potencial en el interior de una distribución de carga. Entonces, estos son casos particulares, ¿no? Cuando no depende del ángulo phi. Esto, si quieren, pueden saltárselo, no hay problema. Y ya prácticamente ahí terminan. Estos son ejemplos que pueden saltarlo. Y entonces aquí es donde viene lo que les comentaba, ¿no? De que en efecto uno puede reconstruir todos los multipolos de orden superior como estas derivadas, fíjate. Si tú te fijas, el potencial en general para todos los multipolos va a estar dado por estos coeficientes C y estos N, que son estas N derivadas. Entonces, para cada multipolo, pues en efecto, voy a poder hacer exactamente lo mismo que hicimos, ¿no? Pero bueno, aquí viene otra clase de explicaciones, ¿no? Que conectan con la parte de la expresión en términos de armónicos esféricos. Y ya aquí terminamos prácticamente. Aquí terminamos. Entonces eso lo van a trabajar ustedes en la siguiente semana
para que pues usted lo trabaje, ¿no? No sé si hay alguna duda. Bueno, yo esto lo voy a escribir, digamos, ahí en el Edúcate, para que ustedes puedan ir y saber cuál es el resumen que tienen que hacer, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta de esto último. O sea, del procedimiento, pues. Yo creo que no. O sea, hay que leer primero esto para Claro. Sí, no me refiero, sino más bien de lo que van a hacer, ¿no? Si tenían alguna duda, pero pues entonces así le dejamos y estén pendientes en el Edúcate. Hoy mismo voy a poner lo que falta de tarea, de todo lo que son dipolos y cuadrupolos y lo del resumen, ¿no? Entonces, y también les voy a abrir el canal ahí para que suban la tarea que les hace falta, ¿no? Yo creo que ya las voy a dejar abiertas, ¿no? Por unidad, ¿no? O sea, un tiempo más mayor, ¿no? Para que no tengan problema, ¿no? Súbelo. Perfecto. Pues aquí vamos a dejarle. Voy a dejar de preguntar. ya se acerca el examen, ¿verdad? Sí,